Ahora nos referiremos en esta unidad 2 a las crisis reputacionales. Es importante en esta unidad que empecemos por analizar la crisis y su morfología. Y para analizar la crisis necesitamos entender cuál es el concepto de crisis reputacional. ¿Y qué es una crisis? Varias acepciones hacen entender que la crisis es un evento capaz de ocasionar un duro golpe a la reputación de una organización, de un actor, pero sobre todo se constituye en el resquebrajamiento de la imagen obtenida y de la reputación construida a lo largo, ¿no es cierto?, de su trabajo como actor o como organización. Las crisis pueden ser determinadas como o pueden ser consecuencia de eventos inesperados y su crecimiento puede ser escalonado y normalmente proviene de públicos desconocidos por la organización. En esta unidad, además de conceptualizar la crisis, procuraremos entender cuál es la morfología de la crisis, pero sobre todo cuáles son, de una u otra manera, los actores fundamentales que juegan un rol en la crisis y la capacidad de poder identificar. En nuestra metodología de análisis de crisis y de administración de crisis es importante diferenciar dos cosas. Una cosa es la comunicación en crisis, que es una pequeña parte de la integralidad, y otra cosa es la administración de una crisis. La administración de una crisis es la integralidad de cómo yo enfrento a la crisis, y la crisis debe ser no solamente enfrentada desde la lógica comunicacional, debe ser también enfrentada desde la lógica política, desde la lógica social. Si uno tiene una buena estrategia de comunicación en crisis, pero las decisiones políticas son las erradas, la comunicación va a fracasar. En crisis las cosas no empiezan ni terminan en la comunicación como en ninguna esfera del desarrollo social. La comunicación es una parte importante finalmente, pero sigue siendo una parte de la integralidad. No podemos ver a la crisis como solo un tema de comunicación. Y aquí, de una u otra manera, en el ámbito académico, la academia nos debe muchísimo, puesto que solo hay formación en el ámbito de la comunicación en crisis y muy pocos resultados, muy poca evidencia bibliográfica de la administración en crisis en sí misma. ¿Cómo logro yo, por ejemplo, tener o construir una estrategia de acercamiento político? ¿Cómo yo logro identificar a los actores? ¿Cómo yo logro constituir metodologías de identificación de acercamiento a los tomadores de decisión, etcétera? Para poder identificar una crisis, nosotros planteamos esta metodología de la ecuación. Una crisis es la suma de hechos dentro de un contexto determinado y dentro de una necesidad de distintos actores. Cuando el hecho más el contexto más la necesidad se suman, esta ecuación puede resultar en una crisis de reputación. Y una crisis de reputación potencial que tiene un riesgo potencial de sobrevivencia a la organización o al actor. En la crisis no solo nos jugamos la imagen, nos jugamos la reputación y es importante entender la diferencia. La reputación podemos nosotros extrapolarlo a un ejemplo de ser un video. La reputación es el video de toda la vida de la organización o del actor. Y la imagen puede ser constituida en una mera foto. Cuando nosotros hablamos de el elemento 1, hablamos de el hecho. El hecho finalmente puede dividirse en tres. Puede ser un acontecimiento suscitado al interior de la organización, es decir, que puede convertirse en una lógica doméstica o alrededor de, por ejemplo, el equipo de un actor político. Puede ser también un hecho que se remarque en el ámbito gremial, es decir, un acontecimiento que afecta al colectivo, a la comunidad de pares, a la que pertenece una organización, como por ejemplo una medida gubernamental. Y el tercero puede tener un nivel nacional, es decir, que el acontecimiento afecte a varios sectores a través de, por ejemplo, una normativa o un hecho social. Después de hablar del hecho, vamos a la parte 2 de la lección 2.1, que es el contexto. En la crisis es fundamental entender los contextos políticos. La crisis no puede estar alejada sin tener una lectura política de lo que sucede. Y aquí es cuando, en Latinoamérica y en el Ecuador en específico, el tener herramientas y metodologías de análisis político se hace vital. El problema es que, hoy por hoy, los asesores políticos o los que están llamados a hacer una lectura de contexto no tienen metodologías de análisis de contexto y lo que hacen es utilizar finalmente sus experiencias propias
o sobre todo su posicionamiento ideológico, o lo que decía con anterioridad, su wishful thinking. Lo que ellos quieren que suceda, que lo extrapolan finalmente a lo que creen que va a suceder. Porque es importante analizar el contexto tanto en el presente como en el pasado. Y aquí vamos a tomar dos ejemplos. En la Rusia de la Revolución Bolchevique, ¿no es cierto? Y en el Ecuador contemporáneo de la Revolución Ciudadana. En la Revolución Bolchevique, ¿no es cierto?, se dieron sucesos impresionantes en donde el zarismo terminó con su hegemonía de muchísimos años. La familia Romanov dejó de tener el poder en la Rusia de inicios de siglo y planteó finalmente una nueva estructura social y política basada en los nuevos intereses sociales de los actores de mercado. Robert Service, en su biografía sobre Trotsky, escribía: el primer volumen del Capital de Marx se tradujo al ruso por primera vez en 1872. Los censores permitieron su publicación, pues creyeron que se trataba de una obra económica sobre el desarrollo industrial que no podría resultar demasiado dañina en un país preindustrial. Todos sabemos lo que sucedió. La revolución bolchevique acabó finalmente con la familia Romanov y con una tradición rusa de monarquías de zares de muchísimos años. Y planteó, digamos, el nacimiento de estructuras sociales derivadas, por ejemplo, de las revoluciones de los trabajadores. Esto, digamos, nos arroja a entender que las lecturas de contextos en cualquier ámbito político son fundamentales para no solo evitar las crisis, pero para, sobre todo, entender la manera como yo tengo que tramitar las crisis. Y es fundamental entender ese contexto. Si no entendemos, finalmente no podremos estar preparados. El otro ejemplo que les habíamos planteado es, por ejemplo, medidas administrativas o políticas en el ámbito de la Revolución Ciudadana, del gobierno anterior. Y hablemos aquí de un caso muy puntual, la restricción de las importaciones del Ecuador. Más allá de estar a favor o en contra, que ese no es el proceso de análisis de ahora, vamos a ver cómo la falta de lectura de los contextos de los actores económicos les impidieron estar listos, ¿no es cierto?, o estar preparados para enfrentar una crisis de esta magnitud. La estrategia política de la Revolución Ciudadana de inyectar recursos a la economía para fortalecer el consumo provocó que el Ecuador enfrente un desfase en su balanza comercial, llegando al periodo de enero-diciembre de 2013 a un déficit de más de 1.300 millones de dólares. El 12 de noviembre del 2013, el gobierno de Rafael Correa dicta una resolución del COMEX y la instrumentaliza a través del Instituto de Normalización, el INE, que emite varios reglamentos que establece la necesidad de una certificación para poder ingresar al país más de 290 productos importados, lo cual ha sido denominado por parte de los expertos como una restricción indirecta de las importaciones. Pues en el Ecuador no existía un laboratorio que pueda otorgar esa certificación. Inmediatamente reaccionaron los gremios comerciales, repudiando la medida. Los empresarios iniciaron gestiones de cabildeo y utilizaron a los medios de comunicación. Luego de 3 meses de negociación, algunos gremios lograron extensiones en la aplicación de las medidas, a cambio de inversión en la producción local. Varias multinacionales se comprometieron con el gobierno a traer al Ecuador más de 20% de su producción. Sin embargo, las pérdidas ya llegaron a más de 210 millones de dólares. ¿Cuál es el análisis que queremos nosotros hacer? Este no es un análisis económico para verificar si la medida política o económica era correcta o incorrecta. Ese no es el objetivo de este ejercicio. El objetivo de este ejercicio es
decirles que la falta de lectura política y de contexto provocó que los gremios empresariales no estén listos para enfrentar una medida como aquella. 5 meses antes, por ejemplo, el gobierno anunciaba una serie de medidas para el cambio de la matriz productiva, criticando desde lo político la importación de bienes en el país. Este anuncio se realizó durante el enlace ciudadano 331 dirigido por el vicepresidente en ese entonces, Glass. El tema de la reducción de importaciones es un tema que lo comparten tanto la facción de derecha interna del oficialismo en ese entonces como la facción de izquierda. Por lo tanto, de una u otra manera, ¿no es cierto?, el gobierno ya lo había anunciado 5 meses antes. Y finalmente, ninguno de los gremios que fueron afectados por esta medida tuvieron la capacidad de enfrentar este proceso. Esto nos arroja la lección 2.2, en la cual nosotros vamos a hablar sobre las etapas de la crisis. Vamos entonces a analizar, por ejemplo, en esta lección 2.2 las etapas de la crisis. Una vez que hemos hablado de la importancia finalmente del concepto de crisis y de la importancia finalmente de las lecturas de contextos, sobre todo en escenarios políticos tan líquidos y controversiales como por ejemplo el escenario político del Ecuador contemporáneo, vamos ahora a analizar cuáles son las etapas de la crisis. Una crisis como hecho que acontece finalmente sin una establecida preparación, ¿no es cierto?, tiene etapas y esas etapas se dividen en 3. La precrisis, la crisis y la poscrisis. Cada etapa tiene su particularidad y cada etapa tiene sus mandamientos de comportamiento para enfrentarlo. Cada etapa tiene su importancia. Ninguna etapa es más importante que la otra. Sin embargo, cada una de estas etapas requiere de una u otra manera de mecanismos de preparación. Si hablamos nosotros de la etapa inicial de una crisis, podemos resumir que la etapa inicial de una crisis es llamada una precrisis. ¿Cuándo es llamada una precrisis? Cuando la contingencia, por ejemplo, aún no es reflejada en el ámbito mediático, cuando aparecen los primeros rasgos y la organización o el actor político empieza a identificar problemas. Rumores sobre el tema, preguntas de amigos, de autoridades y o de curiosos cercanos, ataques en redes sociales, etc. Eso se puede determinar de una u otra manera como una precrisis, es decir, como un ámbito anterior a la crisis. En este ámbito de la crisis necesitamos acciones para poder enfrentarla. Y en el ámbito de la precrisis es importantísimo establecer, por ejemplo, un análisis crítico y objetivo de la crisis, qué pierdo, pero sobre todo hacer un análisis político de contexto con metodología. ¿Cómo leo ese contexto? ¿Cómo puedo yo aportar finalmente a hacer una lectura objetiva de lo que está sucediendo? De una u otra manera, hay un montón de metodologías con las cuales nosotros podemos utilizar. Nuestra recomendación es utilizar una metodología bastante en boga en los últimos años y utilizada por escuelas europeas de sociología, que es la Acton Network Theory, desarrollada por el filósofo Bruno Latour. Esta metodología consiste en la capacidad de los asesores y de los tomadores de decisión de hacer lecturas, ¿no es cierto?, absolutamente objetivas del detalle de lo que está sucediendo. Es decir, de la descripción de lo que se puede mirar como un simple ejercicio de señalamiento y de miramiento. Es un ejercicio que, si bien parece muy sencillo, es bastante complicado de determinar. Sin embargo, nos ayudará a tener un análisis crítico y objetivo de la crisis, que es el punto 1, el cual lo estamos determinando. Necesitamos, cuando ya inicia un proceso de precrisis, evitar la incertidumbre tanto interna como externa. No hay que olvidarse que en una organización o dentro de, por ejemplo, la relación con un actor político, tenemos colaboradores que necesitan también ser identificados como colaboradores que van a estar vinculados a la administración de la crisis. Por lo tanto, hay que evitar la incertidumbre interna y externa. Los medios y afectados van a buscar respuestas en otras fuentes, por lo tanto, nosotros tenemos que ser la fuente de información en este proceso de precrisis. Evitar que otro se apropie de la voz cantante en los medios de comunicación es una buena herramienta y en ese sentido nosotros vamos a poder convertirnos en una fuente fiable, pero sobre todo vamos a tener de primera mano la capacidad de desmitificar dentro de un proceso de crisis. En las primeras 24 horas de una crisis se definen los ganadores. Es importantísimo determinar acciones, ¿no es cierto?, y células de procesamiento de crisis. Una crisis tiene que ser tomada muy en serio
y tiene que ser procesada por todos los actores que puedan intervenir en ese ámbito. Y la primera imagen en una crisis determinará el nivel de credibilidad de la organización. De una u otra manera, la primera manera como nosotros nos enfrentamos a la crisis, como nosotros nos presentamos dentro del escrutinio social y mediático y político, será el que determine cómo podamos nosotros continuar con esa crisis en la lógica del posicionamiento en el imaginario. Pasamos a la segunda etapa de la crisis, que es la crisis ya en sí mismo, la crisis desarrollada. Y la crisis desarrollada cuando ya de una u otra manera podemos tener una alta visibilidad mediática o social. Es decir, cuando, por ejemplo, en todos los días se va a ver reflejado una descripción de lo que la organización o el actor político está viviendo. La organización se convierte de una u otra manera en el actor principal, ¿no es cierto?, en donde pueden haber otras derivaciones. Hay presión de varias audiencias por tener respuestas, por, digamos, buscar reacciones, y hay un alto riesgo de pérdida de la credibilidad, tanto interna como externa. Recordemos, como les dije anteriormente, que la credibilidad también tiene un asidero en los públicos internos. Todos aprovechan del árbol caído, y más si hay un contexto para hacerlo, un contexto de, finalmente, por ejemplo, lucha anticorrupción, y si de una u otra manera la crisis podría ser un tema de corrupción, una denuncia de corrupción, es importante entender que en ese contexto, ¿no es cierto?, la organización o el actor político va a ser objeto de una u otra manera presión de distintas audiencias y todo el mundo va a aprovechar su situación. ¿Qué acciones nosotros debemos utilizar para enfrentar una crisis? Lo primero es nunca mentir. El mandamiento 1 en una crisis es evitar el mentir a toda costa. La mentira en tiempos de violencia de circulación de la información no es un buen recurso. En esta época, finalmente, donde todo el mundo tiene acceso a la información, acceso a la circulación, donde la imagen y los audios están, digamos, sometidos al uso de cualquier persona, la mentira no es un buen recurso. Es importantísimo establecer una comunicación abierta y permanente con los públicos claves, medios de comunicación, víctimas, públicos internos, etc. Es fundamental, militantes, por ejemplo, en un partido político, es fundamental la comunicación permanente con herramientas adecuadas. Por lo tanto, este no es un ejercicio solo de comunicación en crisis, es un ejercicio de administración en crisis. El hecho de poder identificar cuáles son los públicos claves se convierte en una lógica de administración y el hecho de identificar cuáles son esos mensajes se convierte en una lógica de comunicación en crisis. Es importantísimo identificar cuáles son estos públicos, pero sobre todo el contexto en el cual nosotros vamos a desarrollar aquellos mensajes. Es supremamente importante, por ejemplo, si en la crisis hay un caso en el que se esté ventilando, un caso muy similar al que se esté ventilando finalmente en el contexto, va a tener repercusión en nuestro caso. Hay que tener mensajes diferenciados para cada audiencia, por lo tanto el ejercicio es identificación de mensajes, identificación de las audiencias, evitar cambios bruscos en la estrategia, siempre resta credibilidad. Es supremamente importante analizar esto porque, por ejemplo, en un proceso judicial cambiar un abogado a último minuto sí va a determinar, digamos, un cambio de estrategia que va a generar más dudas que certezas. Hay que actuar sobre certezas, sobre investigación, hay que tener información, data que podamos comunicar siempre en el formato que les hemos establecido, en el formato finalmente de tener equilibrio entre lo emotivo y lo técnico. Hay que buscar alianza, no hay que minimizar enemigos y sobre todo hay que tener un proceso de seguimiento hasta la conclusión de la crisis. Es fundamental el entender que una crisis no se acaba cuando yo quiero que se acabe, sino cuando, ¿no es cierto?, la metodología me arroja indicadores que demuestran que la crisis en efecto se ha acabado en su etapa crítica. Y pasamos finalmente a la fase final, y no menos importante, que es una fase de post-crisis. ¿Por qué es tan importante esta fase? Porque usualmente con el desgaste de la administración de la crisis reputacional, vemos que esta etapa usualmente pasa al olvido o no tiene la importancia que se le quiere dar. La post-crisis es supremamente importante para evitar el nacimiento nuevamente de una crisis. ¿Y cuáles son los indicadores que me señalan que yo puedo estar en un ámbito de post-crisis? El primero es la solución al problema de fondo descubierto por los medios y el tema es cerrado finalmente, social o mediáticamente, y la visibilidad mediática decae. Estos son dos indicadores que me pueden determinar que estoy en el ámbito de la postcrisis. ¿Qué acciones me dan en la postcrisis? Un plan de recomposición de la reputación y de la imagen corporativa
tanto de la organización como del actor. Es supremamente importante que nosotros entendamos que una crisis se termina, ¿no es cierto? Y se termina la etapa de sobrevivencia de la crisis, de resistencia de la crisis, pero nace la etapa de la necesidad de la recomposición reputacional. Eso es fundamental. Hay que reactivar las buenas relaciones entre la organización y los públicos claves, identificando cuáles son esos públicos claves e intentando identificar cómo se dañaron esas relaciones, tanto en el ámbito mediático, como en el ámbito social, como en el ámbito político. No hay que descuidar las audiencias internas. Es una característica muy común que en las crisis uno no le dé importancia a las audiencias internas entendiendo como, por ejemplo, militantes de los actores de los movimientos políticos, simpatizantes de los movimientos políticos. Esas son mis audiencias internas y esos deben ser atendidos con la misma importancia que le damos atención a otros actores como, por ejemplo, medios de comunicación o autoridades de control. Sistematizar las enseñanzas de la crisis es fundamental y eso, digamos, es un rol que ayuda para construir la historia oficial de lo que ha sucedido, ¿no? Una historia oficial que busca de una u otra manera responder a 3 preguntas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Y qué queremos que suceda? ¿No? Esa es la historia oficial con la cual nosotros vamos a contar lo que ha sucedido, ¿no? Y que puede ser consumida por distintos clientes, por distintos públicos, pueden ser clientes, usuarios, aliados, militantes, simpatizantes. Muchísimas gracias por haber sido parte de este taller. Inquietudes y comentarios las recibiré en mi correo electrónico pedrodonoso@icarecomunicacion.com.